Mario Roberto Morales ingresó a la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, en 1976, como profesor en la Escuela de Psicología. 41 años después, la USAC le otorgó el doctorado honoris causa, una de las distinciones más importantes que ofrece dicha universidad a intelectuales destacados. En 1995 se otorga al escritor e intelectual Augusto Monterroso. En 1996 a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Y hoy, 2017, se otorga al primer sociólogo Mario Roberto Morales. El académico y Premio Nacional de Literatura en el 2007, Mario Roberto Morales, recibió el doctorado honoris causa por parte de las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Después de múltiples aportes docentes, conferencias, trabajos de investigación y de representar a la universidad en el extranjero, esta casa de estudios le permitió a Mario Roberto cumplir uno de sus sueños al decir: y gracias por permitirme cumplir uno de mis sueños de toda la vida. Poder decir por fin que la Universidad de San Carlos de Guatemala es mi alma mater. Así lo manifestó en su discurso de entrega de la distinción del doctorado honoris causa en 2017. La más reciente trinchera desde la que he estado practicando estas convicciones es la Escuela de Ciencia Política, a cuyo director agradezco, junto a algunos miembros de su equipo, el haberme dado la oportunidad de ejercer la ciencia social en mi país desde la educación pública. Esto implica haberme permitido trabajar para mi pueblo, tratando de elevar su conciencia para sí, desde el pensamiento crítico y radical y mediante el análisis concreto de la situación concreta. Nosotros no debemos permitir que nuestra alma mater deje de ser pública, ya que eso equivale a que deje de ser libre. En 2018, la USAC honró a Mario Roberto al otorgarle el grado de profesor emérito. Es el único intelectual que posee las dos distinciones más importantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mario Roberto Morales Álvarez nació el 5 de septiembre de 1947 en la ciudad de Guatemala, en la Casa de Salud del doctor Carlos García Archila. Mario Roberto fue el primogénito del matrimonio del guatemalteco Ricardo Morales Hernández y la mexicana Magdalena Álvarez. Al cumplir un año, Mario Roberto se trasladó con sus padres a Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla. 13 años tenía yo y él fue mi muñeco. Yo lo vi crecer y desarrollarse, y cuando lo llevaba a pasear yo en Santa Lucía, ahí a ese lugar, también había que llevarlo, era un niñito de 2 años, ¿verdad? Sí, yo tenía 13 años cuando él nació. Su padre era el propietario de una farmacia que distribuía medicamentos a los ingenios azucareros de aquella región. Tuvo 4 hermanos: Gisela, Ricardo, Lucrecia y Carlos. Su convivencia la recordaba con agrado, pues vivió una niñez llena de travesuras. Había un horno de pan semidestruido y eso lo usábamos como trinchera y jugábamos de vaqueros, que los indios, de guerra,
una infancia pues llena de pureza y de ilusiones, sueños de niños. Vivió en la provincia hasta los 10 años. ¿Verdad? Y agarrábamos lagartijas, inventábamos muchas actividades, copias de las películas que veíamos, en fin. Pero era una infancia sana, muy llena de aventuras en nuestra mente. Aprendió a nadar en los ríos, exploró terrenos en los alrededores del pueblo, aprendió a montar a caballo y subir a los árboles. También visitaba con sus amigos el sitio arqueológico de San Juan Perdido, donde una vez hubo una hermosa iglesia barroca y un cementerio, y fue la inspiración para escribir uno de los cuentos de su primer libro, La Debacle. Camilo Álvarez Fanjul, su abuelo, fue un libre pensador, oriundo de Oviedo, Asturias, España, de hábitos y modales cultos, que desembarcó en Veracruz, México, a principios del siglo XX, y se casó con la chiapaneca Erlinda Archila. Uno venía de España, el abuelo, y la madre venía de México. Pues mi papá vino de España a México. Vino con unos paisanos, estuvo allá un tiempo, pero después bajó a Tapachula con otros paisanos y fue ahí donde conoció a mi mamá. La madre de Mario Roberto fue la primogénita de 3 hermanas. Nació en agosto de 1918, en Chiapas. El período de modernidad que alcanzó México entre 1920 y 1940 hizo que doña Magda simpatizara con las ideas de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y el anticlericalismo, los cuales combinó con los gustos y preferencias de la élite, herencia de la intelectualidad de su padre. Don Ricardo Morales era propietario de la Farmacia Moderna, situada en la calle Real del Pueblo, a media cuadra del Parque Central. Llegó a ser la más grande e importante del lugar. La farmacia estaba en Santa Lucía de él. Sí, yo la conocí, yo estuve. Este negocio posicionó a don Ricardo como uno de los más prósperos del pueblo. Mi papá a ser proveedor, a hacer plata con su farmacia. Él era un boticario, él sabía mucho de farmacia, hacía sus propias medicinas, recetaba. Por ello, Mario Roberto creció lleno de comodidades y modales refinados. Al cumplir 5 años, fue inscrito en el parvulario del Colegio Parroquial San Antonio, el único colegio privado del pueblo. Aunque su madre no estaba de acuerdo por su pensamiento anticlerical, recibió las ordenanzas del bautismo y la primera comunión a los 9 años. Estuve en un colegio privado, el único colegio privado que había en Santa Lucía, se llamaba Colegio Parroquial San Antonio y era de curas y monjas. Pero mi madre, siguiendo las ideas de mi abuelo, que era anticlerical y antimilitarista, un español así muy tosudo. La influencia anticlerical de su madre provocó que la religiosidad nunca fuera de importancia para la vida de Mario Roberto. Comprendió el valor artístico e ideológico de todo el arte religioso y de sus iglesias cuando visitó Florencia, Italia, a los 26 años. Siempre fue un niño atrevido y temerario. Los riesgos y las aventuras constituyeron buena parte de su vida. Por ello, tenía 2 largas cicatrices en las manos. Se las hizo mientras jugaba con el atuendo del personaje del cine mexicano, el luchador El Rayo Vengador. Ocurrió cuando caminaba por el techo de tejas de la casa de doña Luz de la Vega, abuela de la escritora Luz Méndez de la Vega, quien tenía una tienda frente a la farmacia de su padre, en Santa Lucía. Él se deslizó y quedó prendido de las puntas de unos barrotes. Con tan solo 6 años, Mario Roberto fue testigo de la contrarrevolución de 1954, que culminó con el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz. Él y su familia padecieron el temor que ocasionaba la radio, con narraciones sobre los aviones que sobrevolaban muy cerca de los techos de las casas de la ciudad de Guatemala y que bombardeaban puestos militares y civiles. Huyendo de las capturas de los amigos de su padre, la familia llegó a la capital, a casa de la abuela, donde se quedaron por un tiempo, mientras todo se calmaba. Las vivencias en Santa Lucía fueron recreadas por Mario Roberto en su novela Obraje,
que en 1971 ganó el primer premio centroamericano y del Caribe de novela en Quetzaltenango. Su contacto con la modernidad de la ciudad de Guatemala inició desde su infancia, cuando él acompañaba a su padre a comprar productos para la farmacia. Siempre se dormía en el regazo de su padre al retornar al pueblo. Por iniciativa de su madre, a los 10 años, salió de Santa Lucía para estudiar en la capital el 4º grado de primaria en el Colegio Guatemala Institute. Ahí entré a 5º año de primaria, porque el 4º lo hice en un colegito que quedaba en la 15 calle y 5ª avenida. Se llamaba Guatemala Institute y era un colegio que era conocido porque era para mujeres, pero cuando yo vine ya era mixto. Pero solo hice un año ahí porque no me gustó. Entonces me cambiaron al colegio inglés, al English American School. Allí estudió desde 5º año hasta finalizar el bachillerato en Ciencias y Letras. Para 1958, Mario Roberto y su familia se instalaron por completo en la casa que construyó su padre sobre la avenida Elena, en la esquina del Teatro Popular. Y entonces le dije a Roberto, y Roberto estaba estrenando su cover, un carro blanco precioso que le regaló su papá cuando cumplió los 15 años. Este carro fue uno de los personajes en su novela Los Demonios Salvajes, así como su segundo automóvil, un Corvair Monza blanco con tapicería roja. Nunca soñó con ser escritor. Su madre le enseñó a cantar cuando era niño, y eso le gustaba mucho. Por eso durante la adolescencia quiso ser cantante y actor de cine. Durante la secundaria, sus asignaturas favoritas fueron las ciencias sociales, la literatura y el inglés, idioma por el cual se apasionó, al descubrir que a los 13 años lo hablaba muy bien, ya que fue el traductor durante un viaje a Miami con su tía Linda y su hermana Gisela. Yo dije en la casa que iba a ir de esas vacaciones 8 días nada más a Miami y que quería conocer Disney y ¿cómo se llama? En eso Roberto y Gisela se entusiasmaron también y quisieron irse conmigo. Durante sus años de juventud, Mario Roberto integró un grupo de amigos que se dedicaba a realizar aventuras extremas para la época, como salir a tomar tragos al puerto, hacer karate, correr carros, correr motos y pelear con sus pares en las calles. Esta pandilla se llamó Los Demonios Salvajes, nombre que posteriormente sería el título de su segunda novela. Específicamente de Los Demonios Salvajes, yo tengo un grato recuerdo. Se me hace una novela fundamental en la literatura guatemalteca, puesto que renovó la manera de narrar que se venía dando hasta ese entonces. La ilusión de ser cantante lo impulsó durante la adolescencia a tocar guitarra. Su buen amigo Arturo Alonso, integrante de Los Demonios Salvajes, dedicó un buen tiempo en enseñarle los principales acordes y posteriormente Mario Roberto ya lo hizo por su cuenta como buen autodidacta. Ricardo, el papá de Roberto, fue su hijo preferido. Dios lo guarde. Roberto tuvo la primera guitarra a los 11 años. Guitarra eléctrica, porque estaba de moda Elvis Presley. Junto con la guitarra estaba su gusto por el alcohol. De cantina en cantina iba con su amigo Arturo y Los Demonios Salvajes, cantando, bebiendo y amenizando cada lugar, de los cuales recibían bebidas gratis de otras mesas. Durante la etapa de Los Demonios Salvajes, también dio cuenta de su fascinación por el karate. Su amigo, el Choco Estrada, le empezó a enseñar. Y posteriormente Mario López Tenorio montó una escuela de la corriente Shito Ryu, a la que él asistió y alcanzó la cinta café. Mario Roberto ingresó a la Universidad Rafael Landívar en 1966. Estudió letras y filosofía no porque haya sido su voluntad, sino por casualidad. Ya habían pasado las inscripciones en la Universidad de San Carlos y por no perder el año, decidió entrar a la Landívar. Entró a la Universidad Landívar por azar del destino. Su sueño era la universidad, la USAC, y se fue a un viaje a Estados Unidos y cuando regresó habían pasado las inscripciones. La idea de estudiar letras y filosofía
fue de su amigo Hermógenes Vázquez, quien lo convenció durante el día de la charla vocacional. En la Landívar conoció a Mario Antonio Sandoval y junto con Hermógenes fueron inseparables por años. Los tres fundaron la revista Cara Parents, dedicada al arte y la literatura. Con los tres amigos, ¿verdad? Hermógenes, Mario Roberto y yo, la empezamos a hacer una revista de arte y de literatura. Mire, era una revistita así, mire. Ah, qué bonito. Era una revistita, esta es la primera, costaba 10 centavos. Las portadas e ilustraciones eran del grupo Vértebra. Fíjese, en el segundo, ahí participó en el nuevo diseño. El nuevo diseño lo diseñó el maestro Quiroa, también amigo. Y esto era un mapa, un mapa maya, es un calendario maya, que después cae en la tercera, con una portada de Rigoberto Cabrera, todos eran del grupo del Vértebra. En la revista Cara Parents se publicaron poemas de Roberto Obregón y traducciones de poemas soviéticos, textos del Boom, Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Mario Roberto publicó cuentos. En la Universidad Landívar descubrió a Miguel Ángel Asturias, Albert Camus y Jean-Paul Sartre, entre otros. Recibió una educación humanista integral, en la mejor tradición europea, fusionada con las corrientes latinoamericanas. En esa época, la educación que impartía la Universidad Landívar era laica, con una formación humanista basada en la literatura, la historia, el arte, la filosofía, la pedagogía y la sociología. En junio de 1967, una tragedia cambió por completo su mundo: la muerte de su padre a consecuencia de un accidente automovilístico. Este suceso marcó para siempre su vida y significó un trauma que le costó superar. Porque, al morir don Ricardo, moría su amigo, su cómplice, y quien proveía todos los lujos a la familia. Así que fue el consentido de su papá. Cuando Ricardo murió, para Roberto se acabó el mundo. Para Roberto fue enterrar ilusiones, enterrar no ideas, porque las ideas siempre eras tú, pero sí su afectividad la perdió con la muerte de su papá, que fue lo que a mí me pasó también. Empezar a escribir fue la forma de canalizar la tristeza, aceptar la realidad sobre la muerte de su padre. Lo primero que escribió fueron relatos breves, de contenido filosófico existencialista, que plasmó en su primer libro, La Debacle, el cual también marcó el inicio de su trayectoria como escritor. Su amigo Olmedo España lo reunió con Mellington Salazar, quien tenía una imprenta llamada El Taller de Poesía frente a la entonces Embajada de Estados Unidos. En esa imprenta se hizo la primera edición de La Debacle en 1969. Este libro es la reunión de textos filosóficos de corte existencialistas y relatos de cuentos rurales, en los que lo absurdo de la vida y de la muerte campea en situaciones y personajes influenciados por Sartre, Camus, Asturias, García Márquez, Monterroso y otros. La Debacle fue la génesis de la vida literaria de Mario Roberto, la cual fue reconocida años después en América Latina y Estados Unidos. Obraje, La Debacle y Los Demonios Salvajes son el fundamento de la vida personal, literaria y guerrillera en la vida de Mario Roberto Morales. En 1968, el padre Gallo, originario de Italia, llevó un grupo de estudiantes de la Universidad Landívar a una gira por Europa. Ese viaje le vino bien a Mario Roberto, porque sintió que se le abrían las puertas del mundo. A partir de entonces, sintió que la vida estaba en otra parte, y no en Guatemala. Escribir nunca fue problema para él. Se le hacía muy fácil, y así fue como empezó a escribir y darle valor a la literatura, además de que se ganaba la aceptación y simpatía de la gente. Tras escribir La Debacle, Mario Roberto conoció a Luis de León, otro joven escritor que había escrito la novela Los Zopilotes y su segunda muerte,
A partir de entonces su amistad fue entrañable. El 13 de noviembre de 1960, un grupo de jóvenes oficiales del ejército guatemalteco se sublevaron como resultado del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 y el caos político y económico al cual los gobiernos de Carlos Castillo Armas y Miguel Idígoras Fuentes habían sumergido al país. Liderados por Luis Turcios Lima y Marco Antonio John Sosa, estos jóvenes declararon que había llegado el momento de actuar para derrocar al gobierno y formar un gobierno respetuoso de los derechos humanos, que buscara los remedios para los males del país y que tuviera una política exterior soberana y nacionalista. Comandante John Sosa, ¿por qué se fue usted a las montañas después de 1960? Sí, al inicio de la lucha se inició en el 60, ¿no? Y uno de los motivos que nos impulsaron a nosotros a irnos a las montañas a pelear. Mario Roberto fue reclutado para ser guerrillero en la Universidad Rafael Landívar en 1966. Miembros del 13 de noviembre le hablaron para que se integrara a la guerrilla. Ahí él tenía 19 años cuando fue reclutado por miembros del 13 de noviembre. Todo joven tiene un sueño y el ideal era estar en el movimiento guerrillero, pero siendo parte de las FARC. Él aceptó, pero solicitó estar en las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC. Fue militante de base de la resistencia urbana de las FARC. Integrarse a la guerrilla cambió por completo su vida pequeño burguesa a la que estaba acostumbrado. De chico en el colegio siempre fue muy agringado, fascinado por la cultura estadounidense, el cine, la música, las modas, el vestuario, el calzado y la cultura del rock and roll de los años 60. Decidió ingresar a la guerrilla por influencia de su madre, quien desde que era niño le decía que las personas tenían que luchar para cambiar sus países. Bueno, doña Magda era una señora en toda la extensión de la palabra, una persona muy solidaria. Ella toda vez sabía que alguien estaba luchando por un ideal, lo apoyaba con dinero, con víveres, con casa, con guardarle cosas, con ayudarlo a salir. O sea, hizo un montón de acciones solidarias identificadas con el movimiento revolucionario. Sí, su casa fue para gente, como repito, de diferentes organizaciones que ella les abría la puerta sin preguntar mucho, solo porque sabía que aquel era amigo del otro, y sí abrió las puertas a mucha gente. Ella siempre hacía mención de grandes hombres como José Martí, Jacobo Arbenz, Juan José Arévalo y su padre, Camilo Álvarez Fanjul, abuelo de Mario Roberto. Fue así como empezó a desarrollar una conciencia social idealista. Creyó que él podía cambiar la realidad de su país. Aunado a ello, alrededor del mundo, había muchos ejemplos de jóvenes luchando para acabar con la dominación burguesa. Y entonces yo tuve la oportunidad de acercarme a él y decirle que yo estaba muy preocupada por las ideas de Roberto y que lo que estaba pasando, que si él podía hablarle. Y entonces el padre Galo me dijo que eso era de él, no podía ser mayor cosa. La Revolución Cubana de 1959, el Mayo francés de 1968, la guerra en Argelia, la guerra en Vietnam, la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Los jóvenes en Guatemala estaban influenciados por la figura de Luis Turcios Lima, un joven militar y máximo dirigente de la guerrilla en el país. Así que los jóvenes querían ser como él, querían imitarlo y estaban dispuestos a dar la vida a cambio de la libertad del país. Mario Roberto no dejó su apariencia ni costumbres pequeño burguesas porque le convenían al movimiento guerrillero para no levantar sospechas. Sus primeras tareas en el movimiento guerrillero consistieron en manejar autos, llevar propaganda de una casa a otra, trasladar armas y otras actividades dentro de la ciudad. Él era uno de los pilotos. Él se definía como un guerrillero urbano, ¿verdad? Hay una diferencia entre guerrillero urbano y guerrillero ya en acción en la montaña. Entonces él era urbano, tuvo que usar su carro y trasladar propaganda de una casa a otra. Desocuparon varias casas de seguridad
porque se dieron cuenta que tenían vigilancia, porque siempre compañeros, parte del movimiento les avisaban. Él combinó su participación guerrillera con sus estudios universitarios y la pasión por escribir. Eso lo llevó a acordar con Luis de León a escribir novelas paralelas. Mientras Luis escribía El tiempo principia en Xibalbá, donde hablaba sobre los indígenas, Mario Roberto escribió Obraje, que hablaba sobre los ladinos. En esta segunda novela se percibe la influencia directa de Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Con su obra Obraje, la relación del pasado, presente y futuro se perpetúan en dos mundos que marcarán la vida rural y revolucionaria de manera incisiva en toda su obra literaria en general. Su niñez se extiende hacia Santa Lucía de Cochumalguapa, donde el personaje Huicho, con su pensamiento metaporciano, nos muestra dos mundos. El primero, que exalta un ambiente de zona rural que entrelaza viviendas de escuela, creencias, aventuras de patojos y el principal deseo de ser grande. Las personas y lugares se convierten en personajes. Los ámbitos cobran vida, las calles empedradas se lucen ante las casas viejas, amigos que se eternizan en su vida y los militares que desde ya se adhieren a su vida infantil como algo que no le es tan agradable. La novela ganó el Premio de Novela Centroamericana y del Caribe, un evento realizado en Quetzaltenango en 1971. La derrota de la guerrilla a manos del ejército guatemalteco en 1968 y la eliminación de líderes del movimiento 13 de noviembre como Luis Turcios Lima, Alejandro de León, Luis Trejo Esquivel, Francisco Franco, entre otros, ocasionó que Mario Roberto se quedara sin contactos en el movimiento, lo cual le permitió que finalizara su carrera universitaria en letras y filosofía. En 1973, fue becado para estudiar Historia del Arte en la Universidad de Florencia, Italia. Recuerdo que mi papá eran varios becados latinoamericanos y ahí conoció a mucha gente, incluso guatemaltecos. No quiero decir nombres porque no voy a equivocarme a decir imprecisiones. Para esos años, ya se había unido con la madre de sus dos hijas, por lo que todos se radicaron en Florencia. El que más me gusta de esa época es estar en el Museo de la Academia, que no sabía que era eso, que mucho menos estaba ahí de chiquitita. Mi papá está arrodillado conmigo y me dice, mira, para arriba, y es el David, que no tengo idea que es el David, pero ahora, claro, cae en cuenta que es como me llevó a ver, y me explica y me dice, porque mi papá siempre nos dio explicaciones enciclopédicas. La beca no alcanzaba para sostener a toda la familia, razón por la cual, durante las vacaciones de verano, trabajó como obrero en Suiza, mientras duró su estadía en Italia. Al regresar a Guatemala a mediados de 1975, Mario Roberto se incorporó a la Universidad de San Carlos, lugar donde impartió clases en la Escuela de Psicología, ahora Ciencia Política, y en la Escuela de Historia. Ese mismo año se integró nuevamente al movimiento guerrillero. Me dijeron, vos seguís trabajando en la USAC de profesor, y ahí, nada. Sí, yo podía tener ideas de izquierda, y las tenía, y las propagaba en la USAC, pero nada de color con la guerrilla. Entonces a mí me asignaban gente afuera de la USAC. Por ejemplo, yo estuve organizando gente en Aguacapa, ahí por Barberena, en aldeas como Chiapas, Santa Rosa de Lima, en fin, ¿no? Aldeas de Barberena. Y también estuve un tiempo en Comalapa, aquí en el altiplano. Entonces, para no quemarme en la USAC. Entonces, en la USAC yo me daba color de intelectual de izquierda, pero nada más. A partir de 1972, el movimiento guerrillero en Guatemala se organizó clandestinamente en nuevos grupos insurgentes que salieron a la luz posteriormente. Fue en 1975 que surgió el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP. En 1978, la Organización del Pueblo en Armas, ORPA. En 1982, el Movimiento Revolucionario del Pueblo ISHIM, MRP ISHIM, al cual él perteneció. Según Mario Roberto,
El primer ciclo guerrillero de 1960 a 1968 se le puede definir como una lucha armada foquista, que consistió en crear focos guerrilleros en la montaña y tener un frente urbano, mientras la segunda etapa la define como la Guerra Popular Prolongada, que consistió en una larga preparación de fuerzas en secreto, que posteriormente iba a lograr desatar las acciones de una guerra que no se sabía cuándo iba a terminar. Esta fase también implicó incorporar a la población indígena a la guerrilla. En 1975, cuando Mario Roberto se integró nuevamente a la guerrilla, lo hizo en el primer embrión del MRP-ISHIM, que se llamó Nuestro Movimiento. El MRP-ISHIM fue el último movimiento en el cual militó Mario Roberto y terminó sus 25 años de militancia, valga la redundancia. El responsable de ese movimiento era Efraín. Dirigido por Edgar Palma Lau y por Carlos Enrique Rodríguez Ágreda, alias Efraín, su responsable, a quien conoció en la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos. En dicha escuela también conoció a Marco Antonio El Bolo Flores. Ambos gestionaron y lograron que la escuela contratara a Luis de León como profesor, reforzándose la relación de amistad profunda y sincera entre Luis y Mario Roberto. También formó parte del equipo que realizó la muralización de la Universidad de San Carlos en 1975, junto con Luis de León, El Bolo Flores, el pintor Arnoldo Ramírez Amaya, el Tecolote, y Gerardo González, pintor costarricense a quien El Bolo Flores le decía Mr. Ava. Algunos de los murales todavía se encuentran en la USAC y forman parte del patrimonio universitario. Edgar Palma cayó en combate en la Zona 7 el 21 de enero de 1982. El segundo al mando dentro del movimiento era Efraín, quien tomó la dirección de la organización, pero un grupo de compañeros le disputó el mando a Efraín, lo que dio lugar a enfrentamientos internos muy graves. Efraín le pidió consejo a Mario Roberto, y éste le indicó que tenía que centralizar armas y dinero antes de cualquier negociación con la facción disidente. Esa facción posteriormente se separó del movimiento y formó un grupo aparte. A principios de 1982, Efraín llevó a Mario Roberto a una casa de seguridad, donde le explicó que al día siguiente viajaría a México. Le proporcionó 5 números telefónicos y le asignó la tarea de entrevistarse con unos contactos que ayudarían a conseguir armas para la revolución. El viaje estaba planificado para 2 semanas, pero la tarea se prolongó porque los contactos lo mantuvieron esperando. Efraín le prometió que le enviaría más dinero para que continuara haciendo contactos y comprara las armas. Le enviaron el dinero con un nuevo compañero, sin experiencia internacional. Al desconocer los movimientos en el extranjero, viajó sin maleta, solo con una pequeña bolsa de tela en la que llevaba un par de mudadas, ropa interior y dólares en un compartimiento, así que fue detenido. Al ser obligado a hablar, delató a Mario Roberto, quien fue detenido en México y encarcelado. A los 3 días fue liberado. Él pidió a sus captores ser deportado a Costa Rica y no a Guatemala, porque sabía que si regresaba a su país natal, habría represalias. Al llegar a Costa Rica, Efraín le explicó que se quedaría en ese país, porque en Guatemala todo estaba muy difícil. Estaban matando a muchos compañeros de la guerrilla y, por tanto, debía esperar nuevas órdenes para viajar a Nicaragua. La noche antes de salir a México, Mario Roberto dejó en la casa de seguridad el manuscrito de la novela Obraje y un conjunto de relatos que posteriormente se publicaron bajo el nombre de El Libro de las Relaciones Olvidadas. Esos 2 manuscritos se perdieron, porque ese lugar fue cateado por el ejército. Pero 30 años después, a inicios del siglo XXI, Eddie Alfaro, alias Godo de Medeiros, hizo un viaje a Quetzaltenango y encontró en los archivos de la municipalidad el manuscrito original de Obraje que Mario Roberto había mandado para el concurso en 1971. Estábamos conversando y de repente surgió el nombre de Obraje, no sé por qué se trajo a colación ese tema, y entonces ahí fue cuando él me cuenta, mire, yo no tengo ese texto, lamentablemente se perdieron por una circunstancia particular que me contó en ese momento. Yo por esos años estuve trabajando, digamos, una semana allá y otra semana aquí en la ciudad de Guatemala. Entonces le dije, mire, no me comprometo, pero haré todo lo posible por preguntar.
¿verdad? Recibí la llamada diciéndome que estaba un sobre en una agencia de transportes. Lo fui a recogerlo y pues con una gran felicidad, y lo primero que hice cuando llegué a casa con el sobre fue llamar a Mario Roberto. Pues mira, de mucha felicidad, como decía, se comportó en ese momento pues como cuando a un niño le llevas un presente. Estaba muy feliz, inundado de alegría, ¿verdad? Porque él ya daba por perdida su obra y pues apareció. Al volver a leerlo, le pareció publicable, pero al recordar las palabras del Bolo Flores y otros amigos que la descalificaron para publicarse, se enfadó. Enseguida hizo los arreglos para que Editorial Praxis publicara la novela en México. Igual me sentí yo cuando años después, ¿verdad? Aparece publicada gracias también al esfuerzo, digamos, de Carlos López, de Editorial Praxis, que para mí es uno de los grandes señores necesarios para este país. Mientras Mario Roberto estuvo encarcelado, fue sometido a tortura física. Cuando llegó a Costa Rica, estaba emocionalmente muy mal y buscó el alivio en la escritura, pero dejó de lado los escritos de los pasajes que ya había empezado antes de irse a México. Se dedicó a escribir compulsivamente el libro El esplendor de la pirámide, una historia de amor que juega con lo cursi y la violencia, donde aborda su experiencia desde que llegó a México, las tareas que realizó, su relación efímera con una mujer a quien llamó La Pirámide y cómo llegó a Costa Rica. Él terminó su novela El esplendor de la pirámide en esos días y me lo llevó una noche y me dijo, quiero que leas esto. Y yo tomé el libro, el borrador del libro, y lo empecé a leer y no me pude acostar, no me pude dormir hasta que lo terminé. Entonces al otro día se lo entregué y le dije, esta es una novelaza. Fue una de las cosas más impresionantes para mí el haber leído esa novela. Por supuesto también para él fue una catarsis de lo que había pasado en México. Escribir esta novela significó mucho alivio emocional. Finalizada en tan solo 21 días, logró un manuscrito de 200 páginas. Ya en Costa Rica, Efraín le dijo que sus hijas y la madre de ellas estaban vigiladas por el ejército y que debían irse lo antes posible del país. Así fue como Mayari, Anaís y su mamá tuvieron que salir de Guatemala repentinamente. ¿Qué recuerdo de esa época? Era 1982 y yo tenía 10 años. Nos dijeron que teníamos que salir para Costa Rica. El por qué no lo tenía muy claro, porque yo soy la menor de las dos, entonces siempre fui la nena protegida de mi papá. Mi mamá al día siguiente era una mezcla entre enojo, tristeza y una aventura. Nos dice que nos vamos a ir para Costa Rica. Nosotras que no, y que el colegio, y que las amigas, porque vivíamos en un barrio bonito, teníamos amigos, estamos preadolescentes, ya entendemos un poco. Y mi mamá dice que mi papá, que las cosas no están bien, que corremos peligro. Y nos dicen que vamos a ir al aeropuerto, que ahí nos van a recibir unas personas, que no nos asustemos, y que después en Costa Rica nos van a recibir otras, pero que el tránsito en el aeropuerto de Guatemala va a ser tenso y peligroso, y que porque puede ser que no nos dejen salir. Y que tenemos que decir, si nos preguntan, que nosotros nos vamos porque nuestra vida corre peligro y que somos refugiados políticos. Y nos fuimos de Guatemala con la promesa de que volvíamos pronto. Viajamos, no hicimos escalas, directo a Costa Rica, y nos encontramos allá conmigo, nos estaba esperando. Y teníamos ya meses de no vernos. Eso fue el 9 de octubre de 1982. Y allá nos recibió una familia de guatemaltecos, Verónica y Guayo Zacayón. Nos reciben en su casa y nos dejan con ellos como 22 días, un mes.
La nueva tarea que se le asignó fue ir a Nicaragua a establecer relaciones con la embajada cubana y otros países socialistas, crear un frente de solidaridad con Guatemala y reclutar a nuevos miembros del movimiento. Mi nombre es José Monterroso, más conocido como El Coyote. A principios de los años 83, conozco a mi querida amiga y hermana Ilonka. Ella llega a Managua y me consulta que si puedo recibir en mi casa a un compañero de una organización llamada MRP. Yo, como siempre, he sido revolucionario y amante de lo que es la lucha. Le dije, sí, con mucho gusto. Entonces vamos a recoger a Mario Roberto a la estación de bus y empieza una amistad, hermandad y compañerismo con Mario Roberto, dado de que teníamos muchas cosas en común. Pasaron los meses, yo salí de mi crisis alcohólica y entonces ya hablamos más en serio. Él me preguntó si yo estaba dispuesto a trabajar. Él tenía como meta formar un frente internacional con sede en Nicaragua. Empezamos nuestro trabajo haciendo visitas a las embajadas, logramos ser parte de la Fundación César Augusto Sandino, de la cual somos fundadores y directores. Fue así como llegaron el Barbas, Miss Cassidy, el Coyote y Topollillo, quienes fueron incorporados por él en Nicaragua. Conocimos a mucha gente de la comunidad guatemalteca. Entre las primeras personas que conocimos fue a Ilonka Matute y a su papá, Choco Matute. Conocimos ahí al Coyote, creo que en Barbas, no sé si en Costa Rica o después. Yo colaboré con el movimiento desde Costa Rica. Yo ya había pertenecido al movimiento revolucionario en Guatemala. Estos nuevos compañeros fueron fundamentales para que el movimiento empezara a operar. Efraín le encargó a Mario Roberto que escribiera el manifiesto del Movimiento Revolucionario del Pueblo Ishim, nombre del nuevo grupo revolucionario, el cual se distribuiría por toda Centroamérica. La publicación de un comunicado del MRP Ishim fue posible tras el secuestro en Guatemala de la hija del presidente de Honduras, Xiomara Suazo Córdoba, el cual fue operado por miembros del movimiento. Porque estaba muy de acuerdo con muchas de las posturas que ellos tenían, conocí a la gente, conocí que Roberto pues era una persona muy correcta, muy cabal, y dije pues bueno, aquí es que yo me siento bien, y entonces empecé a colaborar con ellos, empezamos a hacer conexiones y un montón de cosas fuera de Guatemala, ayuda en solidaridad de lo que podíamos hacer desde afuera. Nos íbamos mucho a Nicaragua a hacer actividades. Y pues dentro de eso creamos un grupo de apoyo para el movimiento fuera de Guatemala, y fueron amigos, gente que yo conocía, que se fueron integrando, y que los acerqué a Roberto y él pues nos iba dando charlas, nos ayudaba a entender algunas cosas. Él, como el gran maestro, con una didáctica y una pedagogía nata en su forma de ser, pues nos transmitió muchas cosas que hasta el momento admiramos de su forma de ser. Otra de sus tareas fue denunciar en las embajadas de los países socialistas que la guerra en Guatemala se estaba perdiendo. Esto contradecía el discurso de la URNG y la información que aparecía en el periódico mexicano El Guerrillero. Efraín le enviaba fotografías y datos que probaban el retroceso militar de la guerrilla. Cuba, al verificar la información y comprobar que la misma era verídica, sancionó a la URNG. Estas acciones repercutieron en oídos de la URNG hacia Mario Roberto, el Coyote, el Barbas y el Topollillo, quienes fueron apresados por los sandinistas en 1985. Durante 2 meses y días, fueron recluidos en celdas separadas y semioscuras, con una dieta de arroz y queso duro. En determinado momento fuimos capturados por la seguridad del Estado, fuimos hechos prisioneros, en una situación bastante delicada, puesto que siendo yo miembro del frente y Roberto siendo un personaje
literato en Nicaragua, estar presos bajo esas circunstancias, está bien estar preso, estar torturado, lo que querrás, en el enemigo, pero no estando entre compañeros. Esto, desde luego, trae muchas consecuencias, dado que el estado anímico de las personas se va deteriorando. En esta situación, nosotros no fuimos torturados físicamente, aunque yo creo que es mejor la tortura física y no la psicológica, que esa sí realmente te mina. Nosotros salimos muy deteriorados de esta cárcel porque fue así en cuarto oscuro, estando solos, sin que nuestros familiares supieran qué había pasado con nosotros. Esto, como te digo, psicológicamente te mina. Nosotros tuvimos un desgaste emocional bastante fuerte. Ahí empecé yo a contarle mi vida a Roberto y él la transcribió en un par de novelas, cosa que a mí me alegró mucho, dado que era muy difícil hablar de estas experiencias, ante todo la de Nicaragua, porque, como te digo, esto te mina, te socava lo más profundo de tu ser porque estás entre compañeros. Me imagino que para Roberto haber sido extremadamente duro. Yo cuando lo vi bastante mal, para qué decirte otra cosa. Tenía los ojos muy rojos, su palidez era extrema. Bueno, en la época en que mi papá estuvo en Nicaragua y estuvo preso, lo que recuerdo es que mi hermana y yo nos quedamos solas viviendo en Costa Rica porque mi mamá salió para Nicaragua. En esa época vivimos solas, Anaís y yo, chiquititas, de 12, 13 años, sin mi mamá y sin mi papá, ninguno de los dos. Y esperando a que mi mamá regresara. Se les aplicó tortura psicológica, que consistió en interrumpir el sueño durante las madrugadas para interrogarlos con preguntas sin sentido o comunicarles que serían fusilados al amanecer. Nosotros estábamos en una cárcel subterránea, en el Chipote. Esto ocasionó que se oyeran muchos gritos afuera de gente con miedo porque se miraba, como todo estaba oscuro, pero sí el resplandor rojizo de las llamas hizo que muchos prisioneros gritaran y se pusieran ahí sí que realmente como locos, pues uno no sabía qué iba a pasar. Y como te digo, estar encerrado en un cuarto donde estuvimos 60 y pico de días, en el cual 2 o 3 veces por lo menos yo fui interrogado, unos interrogatorios tan absurdos, era ilógico siendo yo miembro del Frente Sandinista, estando en las montañas con ellos, luego era acusado de cosas sin sentido. Luego mi papá cuenta que no podía leer nada, entonces que lo que leía era las envolturas de los dulces para poder leer algo. Mi mamá contaba que mi papá muy demacrado, les llevaban como una fruta, algo dulce, les llevaban algún dulcito que medio las dejaban porque tampoco tenían dinero ni nada, ni se les podía mandar tampoco, entonces ahí medio con lo que la gente medio les ayudaba. Años después, se enteraron que compañeros de la URNG habían pedido a los sandinistas que los encarcelaran y torturaran para darles una lección por las denuncias sobre el retroceso de la guerra popular en Guatemala. Cuando estuve en Nicaragua con María Roberto Morales fue una estancia muy sorpresiva para mí. Se acababan de firmar los acuerdos de paz de Zapuán. Empezaba el proceso de las esquipulas que dio la pacificación de Centroamérica. Entonces hablamos ahí y convivimos un tiempo porque él estaba dirigiendo un movimiento armado que se llamaba Ishibu. En esa época lo acusaron y lo detuvieron los sandinistas, lo que fue la URNG.
En 1988, Mario Roberto se reunió con Edelberto Torres Rivas en Costa Rica para buscar una oportunidad de empleo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Aunque Edelberto le dijo que no había plazas, lo recomendó para una beca de maestría en Sociología Centroamericana en la Universidad de Costa Rica. Su tesis, La ideología y la lírica de la lucha armada, que escribió en el segundo semestre de 1989, mientras se derrumbaba la Unión Soviética, se transformó en un libro donde plasmó una metodología para estudiar y analizar la producción literaria de la lucha armada guatemalteca, específicamente la poesía de Otto René Castillo y Roberto Obregón. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el discurso de Fidel Castro, donde expresó que el mundo se enfrentaba al derrumbe del socialismo y que los sandinistas perdieran las elecciones presidenciales en 1990, él comprendió que la lucha a través de las armas había llegado a su fin. Después de 25 años de militancia guerrillera, decidió seguir la lucha por medio de la lucha ideológica y continuar con su compromiso popular. Cuando se disolvió la URSS con Gorbachev, entonces hubo también un suceso muy difícil para Nicaragua. Perdieron las elecciones, la ganó la señora Violeta Chamorro. Y ese momento fue muy crucial. Nos reunimos con Mario Roberto y él hizo un planteamiento que fue que había terminado el periodo de la utilización de las armas, que se iniciaba un periodo de lucha ideológica. ¿Qué sentí? Lo que sentí yo es que Mario Roberto había llegado a una conclusión certera. Ya antes habíamos tenido el aviso previo de que Fidel hablaba ya por la muerte del Che de la necesidad de la lucha de trincheras de ideas que eran más importantes ahora que en las trincheras de piedra. Hemos visto que ya no prosperaba la lucha armada. Eso mismo le hicimos saber a los movimientos de Centroamérica y en aquel momento era una especie de herejía de Mario Roberto. Mario Roberto escribió sobre eso y se le consideró un tránsfuga, un traidor, un hereje de los que decían participar en la lucha armada. Sin embargo, el tiempo le dio la razón. Yo compartí con él esas tesis y el tiempo nos dio la razón. Mario Roberto siempre soñó regresar a su patria, algo que fue posible en 1992, cuando el rector de la Universidad de San Carlos, Alfonso Fuentes Soria, lo invitó a integrarse a la Dirección General de Extensión Universitaria, dirigida por Manuel González. Y ahí me encontré con Mario Roberto y lo invité para que fuera representante del rector ante el Consejo Superior Universitario en la Secretaría General que estaba en Costa Rica. Así que el trabajo de Mario Roberto era muy importante en el aspecto cultural, en el aspecto de la investigación científica, en la promoción del pensamiento crítico y en lo que es la investigación científica. Eso eran cualidades muy importantes que él tenía, razón por la cual para mí fue mucho gusto invitarlo y que él aceptara a colaborar en nuestro equipo cultural de extensión universitaria. Conocí al doctor Mario Roberto Morales cuando él volvió a Guatemala. En ese entonces yo dirigía la Casa de la Cultura de la Universidad de San Carlos, Flavio Herrera, y ahí realizamos diversas actividades donde él participó. Posteriormente, cuando dirigía yo el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional en la Facultad de Humanidades, siempre de la Universidad de San Carlos, también estuvo participando en muchas conferencias, siempre estuvo anuente a acercarse a los estudiantes, a explicar, era muy didáctico en sus conferencias y todo el mundo disfrutaba escuchándolo. El auditorio José Rolls Bennett se llenaba totalmente cuando él llegaba a darnos conferencias. En 1993, fue invitado por la International Writing Program en Iowa, Estados Unidos, lugar donde hilvanó las voces de las víctimas de la guerra interna de Guatemala, y desde la literatura los ficcionaliza para construir una narrativa dinámica, siendo Señores bajo los árboles su primera novela experimental, a la cual le otorgó el nombre de Testinovela.
Esta novela fue publicada al inglés con el nombre de Face of the Earth, Heart of the Sky por la Arizona Bilingual Press en el año 2000. La traducción estuvo a cargo del profesor Edward Waters Hood de la Universidad del Norte de Arizona. Señores bajo los árboles es una obra altamente creativa de Mario Roberto. En ella reúne la oralidad, el testimonio, la literatura y la novela, fusionándola de una forma extraordinaria. Para comprender esto creo que es bien importante remontarnos a los años en que él estuvo en la Universidad de Iowa, cuando fue invitado para compartir y escribir con escritores de diversos países del mundo. En esa oportunidad él tuvo, él llevó consigo una serie de transcripciones de testimonios de sobrevivientes indígenas que sufrieron los mayores destrozos de lo que fue la guerra interna en este país. Estos testimonios los obtuvo cuando él vivió en Costa Rica y tuvo la oportunidad de encontrarlos en la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica. Al leer estos testimonios, conjuntamente con su experiencia cuando fue militante del MRPI-SHIM y cuando vivió en Nicaragua, donde también tuvo oportunidad de entrevistar a sobrevivientes de la guerra, él pudo fusionar todo eso. Y él en el libro nos demuestra que lo que él hizo fue una estética del horror. Esa estética del horror, si lo queremos ver así, muestra el trauma colectivo de todos los que de una u otra manera vivimos esos años de la guerra interna en Guatemala. El libro posee 15 fragmentos. En esos 15 fragmentos vamos a poder conocer desde las miradas del ejército y de la guerrilla qué fue lo que hicieron. Y creo que eso es un aporte muy significativo para poder comprender la historia del país. Estando en Guatemala, tuvo oportunidad también de escribir en la prensa. En medios como Revista Crónica, Siglo XXI, Prensa Libre y El Periódico, inició el debate y cuestionamiento a la coyuntura política local y mundial. En 1996, el dueño del periódico Siglo XXI solicitó a Mario Roberto que escribiera la experiencia de su militancia guerrillera en una serie de artículos, mismos que se publicaron los domingos a lo largo de los años 1996 y 1997. Posteriormente, estos artículos se reunieron en un libro. José Luis Perdomo Orellana fue el encargado de asignarle nombre a cada capítulo, y fue así como surgió Los que se fueron por la libre. El arte escritural de Mario Roberto Morales sirve para eso, para ayudarnos a ver que la realidad no es destino, la realidad es desafío. Jamás, ni por chiripa, la escritura de Mario Roberto Morales ha tenido el vicio de tender a la grandilocuencia y al abandono. Tentaciones en las que 99 de cada 100 autores y autoras, para estar a tono con equidad de género, autores y autoras que en cualquier idioma incurren para vender libros y de paso para vender el alma. Más que publicar, Mario Roberto Morales, igual que Cardosa y Aragón, fija relámpagos. Entonces, tendríamos que agradecerle a la editorial indómita guatemalteco-mexicana Praxis del también indómito guatemalteco sanmarquense Carlos Humberto López Barrios el haber rescatado del periódico Siglo XXI de hace tantas décadas este libro épico de Mario Roberto. Un testimonio de su involucramiento, acciones y reflexiones en las FARC y el movimiento MRPI-SHIM. Por lo tanto, ya con mi pasado en su lugar, no me resta sino dedicar el resto de mi vida a comprender y aceptar mi muerte física. Mientras contemplo y me maravillo y alabo este día soleado de otoño, me asomo a ver por la ventana los árboles encendidos en colores espléndidos que me provocan hermosas ganas de llorar. Esto lo escribió Mario Roberto Morales y lo signó en Pittsburgh en agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1996. A raíz de las conferencias que impartió en Estados Unidos,
la Universidad de Pittsburgh lo invitó a realizar un doctorado en Cultura y Literatura Latinoamericana, título que alcanzó en 1998. Después de obtener el doctorado, fue profesor en la Universidad del Norte de Iowa. Participó en el debate que cuestionaba la veracidad del testimonio de Rigoberta Menchú, el cual John Beverly defendía a raíz de la investigación de David Stoll. Fue mi suerte topar con incongruencias en el testimonio de Rigoberta Menchú. Definitivamente no es mentirosa, no es farsante, no hay duda que es sobreviviente de excesos de las fuerzas de seguridad. No hay duda de que 4 miembros de su familia murió a manos de las fuerzas de seguridad. No hay duda que es hija de una aldea de Uspantán que se llama Chimel. Sobre todo eso no hay duda. Tampoco hay duda de que si ella no había huido a México con el apoyo de la Iglesia Católica, es muy posible que ella misma había corrido la misma suerte que 4 miembros de su familia. Pero sí hay un problema bastante importante con el testimonio de Rigoberta. Cuando Rigoberta narró su testimonio, ella era miembro del ejército guerrillero de los pobres. Y su relato fue orientado por cuadros del EGP. El EGP en ese momento estaba luchando por la vida. No quiero condenarlos por completo. El EGP nunca mató la cantidad de gente que mató el ejército. Pero es evidente que a lo largo del tiempo, cuando al fin terminó el conflicto, cuando ya es tiempo de que los investigadores y los intelectuales debaten los méritos de lo que pasó, es evidentemente importante buscar las raíces históricas de su testimonio, y fue suerte mía topar con incongruencias entre el testimonio de Rigoberta con la documentación histórica que hubo y también con los testimonios de los vecinos y familiares. Sin embargo, aunque se comprobó que lo que relata fue cierto, ella no había sido testigo ocular de nada. Junto a los debates con David Stoll, Mario Roberto publicó su tesis, La articulación de las diferencias o el síndrome de Mashimón, con la que obtuvo el grado de doctor en Cultura y Literatura Latinoamericana. En ella demuestra que las diferencias culturales existen, pero están articuladas y mestizadas. ¿Qué es el síndrome de Mashimón? Son esos traumas que las distintas etnias que conforman el país o que coexisten en este territorio no logran asumir. Es decir, yo no acepto las diferencias del otro y el otro tampoco acepta mis diferencias. Por tanto, ninguna cultura es pura. Esto contribuye a la interculturalidad. Desde una perspectiva crítica, el debate que suscitó con los esencialistas mayistas lo llamó el debate interétnico. Los ataques vinieron del lado esencialista por ver en él a un ladino haciendo una propuesta intercultural e interétnica. Una propuesta que surge después de largas reflexiones en torno a nuestra condición, y somos personas interculturales y somos personas interétnicas, con muchas diferencias y con muchos puntos de coincidencias también. La gran apuesta y el gran desafío es articular esas diferencias, y que no hemos logrado. Mientras estuvo en los Estados Unidos, fue un académico muy activo en debates y encuentros de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA. También participó en debates sobre la testinovela, la subalternidad, el poscolonialismo y la corrección política. En 1998 trabajó en el Programa Internacional de Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad del Norte de Iowa. Esto le permitió viajar a Colima y Querétaro en México y a Santiago de Compostela en España, lugares donde impartió clases de cultura y literatura latinoamericana a estudiantes estadounidenses.
Sin embargo, el programa fue cancelado a finales de 2010 como consecuencia de la crisis financiera ocurrida en 2008. Con la llegada del siglo XXI, Mario Roberto renunció como profesor en la Universidad del Norte de Iowa en 2001 y regresó a Guatemala. Continuó trabajando activamente en el programa internacional de verano de la Universidad de Iowa, realizando viajes con estudiantes a México y España. Radicado completamente en Guatemala, comercializó 5 libros de texto para secundaria, los cuales escribió durante su estancia en la Universidad del Norte de Iowa. Los libros son Ser y Pensar. Es un curso de filosofía, el cual inicia con la historia de los grandes filósofos griegos y finaliza con el pensamiento posmoderno. Breve Historia Intercultural de Guatemala. Es un ensayo sintético e interpretativo de la historia de Guatemala. La libertad y el deber. Es un curso de ética. Las palabras y los hechos. Es un curso de literatura latinoamericana. Y por último, las grandes literaturas del mundo. Es una historia de la literatura universal que incluye textos que siempre han sido excluidos, como la literatura oriental y precolombina, terminando con autores posmodernos. En el año 2007, el Consejo Nacional para las Letras le otorgó el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. El jurado dictaminador consideró que su obra está repartida en ensayo, narrativa, poesía y periodismo, que es fundamental para comprender el desarrollo de la literatura guatemalteca de los últimos 30 años. Novelas como Los demonios salvajes y El esplendor de la pirámide se inscriben dentro de la búsqueda y la experimentación que se produjo en las letras nacionales durante los años 70, sin las cuales es imposible explicar el clima de libertad creativa, formal e intelectual en que la literatura guatemalteca se desarrolla en la actualidad. En el año 2007 fue invitado a ser miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. Siendo tesorero de la Academia de la Lengua, fue uno de los miembros que propuso a la Real Academia Española una edición conmemorativa de El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, la cual se publicó en el año 2020. Dentro de la edición, hay una reunión de ensayos críticos, así como un ensayo de su autoría. Él estuvo un tiempo, fue columnista de Prensa Libre. Ahí vino cuando él escribió y hubo un pequeño pleitecito conmigo, porque él escribió un artículo que se llamaba Matemos a Miguel Ángel Asturias. Pero él lo decía en el sentido figurado, diciendo que había que dejar de estar copiando Asturias, que es lo que estaban haciendo todos. Entonces, por supuesto, dijeron algunos que lo que él estaba diciendo es que Mario Roberto quería que mandaran a matar a Asturias. Imagínense. Matemos Asturias, que muchos han malinterpretado. Si alguien trabajó durante años, meses, dedicó muchas horas de su vida a honrar la memoria de Miguel Ángel Asturias, fue Mario Roberto Morales. Y eso está a la vista en la edición conmemorativa que hizo la Real Academia Española y en la colección Archivos, donde publicó, donde Mario Roberto coordinó uno de esos grandes tomos, uno de los tomos monumentales de la obra de nuestro Premio Nobel. Poco después de la entrega del Premio Nacional de Literatura, un grupo de estudiantes lo buscó para pedirle que los instruyera en la comprensión económica, política y social de su país. Así nació el Grupo Intergeneracional. El Grupo Intergeneracional surgió como una iniciativa de un grupo de personas de diferentes edades, como lo indica el nombre del grupo, que teníamos la inquietud de entender esta realidad tan compleja que habitamos, que se llama Guatemala. Mario Roberto Morales era un ser multifacético y yo diría que aportó al grupo intergeneracional desde todos sus múltiples talentos. Con él podíamos conversar y formarnos en asuntos que iban desde la historia y la filosofía y que podían pasar por la literatura, la crítica de cine y llegar incluso a la economía política durante todos esos años. Pero yo diría que él no fue solo lecturas y películas, él también fue mucha música, muchísimas risas y fiesta.
Criticó a la izquierda aglutinada en la URNG, su participación en el enfrentamiento armado y sus fallidos liderazgos, situación que provocó que lo señalaran de traidor, agente de la CIA y de la G2. Desde Pittsburgh criticó la razón étnica, un análisis sobre una visión esencialista de la cultura indígena denominada maya, que surgió por el reconocido testimonio de Rigoberta Menchú y de la victimización de las ONGs por parte de algunos indígenas. Esto ocasionó confrontaciones a través de medios de comunicación con algunas personas vinculadas a la cooperación internacional y a los culturalismos. Era prohibido por alguna regla no escrita del universo, de que no van a decir que el LGP ha sido derrotado. Una cosa muy extraña para mí. Tal vez si fuera guatemalteco lo entendería mejor, pero como norteamericano me extrañó bastante. Y resulta que entre los medios, aparentemente entre los medios de izquierda de Guatemala, o por lo menos los guatemaltecos viviendo en el exilio en México, Nicaragua, Costa Rica, también hubo esa prohibición. El discurso se mantenía año tras año tras año, que la lucha sigue, que seguimos matando a cantidades absurdas de la tropa militar. Y hasta que conozco Mario Roberto, era o el primero o uno de los primeros en decir abiertamente: la guerrilla está derrotado. Criticó el neoliberalismo y se enfrentó desde los medios contra los mentores de la Universidad Francisco Marroquín y la propuesta política y económica de reducir el Estado y promover la explotación a los recursos naturales. Una crítica al expansionismo de Israel en Palestina provocó que un grupo de inteligencia diera una entrada a su casa, burlando todas las alarmas que él tenía instaladas en ese momento. Como consecuencia de ello, desaparecieron las pesadas cortinas del ventanal de la calle de su casa. También estuvo muy activo en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak. El análisis geopolítico y la lucha entre el capitalismo especulativo y el capitalismo de productividad física, liderado por los Estados Unidos en la región de América Latina, permitió que hiciera la crítica política y económica de Guatemala y la región. Yo le expresé que compartíamos muchos puntos de vista en cuanto al análisis estratégico del fenómeno que se estaba viviendo en Guatemala, porque lo enfocaba desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Explicando los acontecimientos como una revolución de color, como siguiendo el guión del así llamado la protesta pacífica, ¿no? Comparando los acontecimientos, el guión que se venía suscitando en Guatemala, como lo que había ocurrido durante la primavera árabe. En el 2015, desató un debate importante sobre la posmodernidad política, con las manifestaciones en la plaza. Señaló que las mismas formaban parte de las revoluciones de colores que habían surgido en el mundo a partir del 2010. Estas eran apoyadas por los Estados Unidos para que nuevos grupos oligárquicos tomaran el poder, simulando el apoyo popular. Mario Roberto Morales nunca estuvo en desacuerdo con las manifestaciones ciudadanas, con la praxis de reacción ciudadana, con las movilizaciones populares. Jamás. Al contrario, Mario Roberto fue partícipe y apoyó la movilización ciudadana. Con lo cual se demostraba la manipulación de los manifestantes por medio de campañas promovidas por net centers. La crítica de Mario Roberto estaba centrada fundamentalmente en que los grupos de poder hegemónicos, que a nivel internacional están encabezados por los Estados Unidos y estados o países aliados de la política de los Estados Unidos, y a nivel local por los grupos de poder tradicionales y hegemónicos, manipularan estas movilizaciones, que estos grupos, tanto de la hegemonía internacional como de la hegemonía local, manipularan estas movilizaciones, y que ese peligro
lo vio claramente un intelectual como Mario Roberto Morales. Porque lo que Mario Roberto decía claramente es que los grupos hegemónicos iban a intervenir, como intervinieron realmente, ¿verdad? También criticó la lucha contra la corrupción liderada por la CICIG. Argumentó que la misma fue un distractor para imponer medidas del capitalismo global, impulsada por el financiamiento de la cooperación internacional, como la Fundación George Soros, quien adujo que se estaba combatiendo la cultura de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo en Centroamérica. Entonces, él, respecto de la corrupción, él decía que la corrupción en Guatemala era sistémica, que la corrupción era parte del sistema económico, político y social de Guatemala, que cuando la oligarquía criolla en su momento diseñó el Estado de Guatemala y diseñó el aparato de gobierno, lo diseñó para que fuera corrupto. La lucha contra la corrupción no puede enfocarse únicamente en la persecución de los políticos. La persecución de los políticos lo único que hace es darle vida y mantener el sistema, porque entonces la gente se queda tranquila que cambiaron al político corrupto, la oligarquía pone otro. Hay que cambiar el sistema de raíz. Tenemos que construir un Estado que en verdad piense para todos, por todos los guatemaltecos, y no uno que sea cooptado ahora por una oligarquía más modernizada. En esa época habían ciertos detractores de Mario Roberto que decían que él se oponía a la lucha contra la corrupción porque planteaba estas críticas a la CICIG. Y yo creo que había que ser muy corto de análisis o tenerle muy mala fe para afirmar que Mario Roberto se oponía a la lucha contra la corrupción. Debatir desde el periodismo de opinión sobre la lucha ideológica fue una dificultad para Mario Roberto, porque la mayoría de columnistas practica el periodismo de opinión como una expresión de amiguismo y compadrazgo. Al escribir a favor de quien les paga, buscan quedar bien con todos. Esto evita un crecimiento intelectual. Hacia el 2013, se vinculó a la Escuela de Ciencia Política de la USAC como profesor de la Maestría de Geopolítica. Sí, el doctor Mario Roberto Morales incursiona en la Escuela de Ciencia Política a través de la Universidad de San Carlos en el año 2013 como profesor del sistema de posgrados. Ahí hace aportes fundamentales y en 2014 Mario Roberto es invitado a la Escuela de Ciencia Política con la misión fundamental de fundar el Centro de Estudios Latinoamericanos. Diseñó el doctorado en Ciencias Sociales, que funciona conjuntamente entre la Escuela de Historia y la Escuela de Ciencia Política. Otro aporte inédito de Mario Roberto Morales en la historia de la tricentenaria es de que él hace la propuesta técnica, académica, científica para la puesta en marcha del primer doctorado inédito en Ciencias Sociales. Y ese doctorado que se impulsa de Ciencias Sociales se hace de manera tripartita: la Escuela de Historia, la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Ciencia Política. En tan solo 2 años y medio, 3 años, hicimos la publicación de 40 libros, muchos de ellos clásicos de las ciencias sociales, con contenido inédito, académico y científico de cara a la nueva época y al nuevo orden mundial. Creó la Cátedra Manuel Galich, a través de la cual organizó encuentros académicos, conversatorios, debates, impresión de libros y la organización del viaje a Rusia con el director de Ciencia Política de esa época, Marcio Palacios, con quien disertó la problemática de los BRICS. Fue una, yo le llamo, brillante disertación, porque de ahí que la Universidad de Kazán, donde estudió Lenin, le da un reconocimiento por su participación en dicha disertación. Y luego Mario Roberto, en un segundo momento, toma la palabra en el Congreso para configurar escenarios de los potenciales conflictos de la Euroasia. Disecciona los potenciales conflictos que se van a dar, incluido el tema de Ucrania que vivimos desde este año. Entonces yo diría que es una mente lúcida, se gana el aplauso y el respeto a nivel mundial de todos y fundamentalmente diríamos es un aporte inédito de un latinoamericano en un congreso mundial de esa talla. Asimismo, lograron la adquisición de una copia de los archivos del PGT, que ahora se encuentran en el Centro de Documentación de la escuela antes mencionada. Sí, desde el año 2014 que Mario Roberto se incorpora a la Escuela de Ciencia Política, nosotros sabíamos que en Moscú
estaban los archivos del Partido Guatemalteco del Trabajo. Y es así como por primera vez nosotros trajimos al país, recapitulamos 3 tomos. Aquí se concentran los archivos, y esto es un aporte para la historiografía del país, los archivos de toda la memoria del Partido Guatemalteco del Trabajo. Para los que quieran confrontar el contenido de estos 3 tomos de los archivos del PGT, pueden referirse al blog de Mario Roberto Morales, al Centro de Documentación de la Escuela de Ciencia Política y a la Biblioteca de la Universidad de San Carlos. Sus aportes a la literatura guatemalteca fueron reconocidos por la Universidad del Estado de México, quienes hicieron un libro con ensayos de sus obras más relevantes relacionadas con la violencia en Guatemala, titulado Ética y Estética de la Violencia, estudios críticos y entrevistas sobre la obra literaria de Mario Roberto Morales. Este es el Centro Universitario UAM Amecameca. Aquí los miembros del Cuerpo Académico Literatura, Lengua y Cultura de América Latina tuvimos la oportunidad de establecer varios encuentros con Mario Roberto Morales. La primera vez que nos visitó fue en el marco del Coloquio Internacional Literatura y Violencia en Guatemala. Él participó como conferencista magistral en el cierre de esta jornada en mayo de 2016. Tuvimos la oportunidad de que Mario Roberto Morales nos visitara en una segunda ocasión, pero esta vez por un espacio de 2 semanas, entre el 13 y el 24 de febrero de 2017. Él tuvo que permanecer aquí, se hospedaba en el galpón de Ayapango, y diariamente convivíamos todos los miembros del seminario que previamente habíamos leído y elaborado avances críticos sobre la obra literaria de Mario Roberto. Producto de todo este trabajo es el libro que en 2020 publicó la Universidad Autónoma del Estado de México con el título Ética y Estética de la Violencia, estudios críticos y entrevistas sobre la obra literaria de Mario Roberto Morales. A Mario Roberto Morales aquí se le ha considerado siempre un gran amigo y le tenemos en mucha estima por todo lo que aportó y significó para el desarrollo de nuestro equipo de trabajo. Elevar la calidad académica y el compromiso a la memoria e historia del país lo llevó en el año 2020 a asumir la coordinación de la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Guatemala, promovida por la Universidad de San Carlos, la cual publicó más de 5 libros, produjo documentales, con el apoyo de expertos en historia, y realizó más de 50 conferencias virtuales. La frase, conmemorar críticamente la independencia y no realizar su celebración, tuvo eco entre la comunidad académica para analizar el hecho histórico de la independencia de Guatemala y Centroamérica. Fue durante estas actividades de la conmemoración crítica al Bicentenario que Mario Roberto enfermó de COVID-19, recluyéndose en el Hospital Nacional de Villanueva. Al no ganar la batalla, ascendió a las estrellas el 16 de septiembre del 2021. Su legado literario con 22 publicaciones, entre las cuales sobresalen novelas, ensayos, relatos y epigramas, así como sus columnas de opinión publicadas en los más importantes diarios y revistas de Guatemala, México y España, analizan la coyuntura política y social de una Guatemala convulsa por su posición geopolítica y demuestran que sus aportes continúan vigentes y se transforman en una opción para repensar el país que queremos. Quedó pendiente la publicación de su novela inédita, La nave del olvido, que ilustra las prácticas de corrupción en las estructuras del poder local. A las 369 páginas de La nave del olvido, de Mario Roberto Morales, que inclusive ya comentamos con estudiosos, con expertos de la literatura latinoamericana, con estudiantes y otros investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México. Solamente tendríamos que agregar algo que alguien escribió aquí al final.
Excelsa novela, demasiado buena para las cabecitas adocenadas de las editoriales tiburoneras acostumbradas a imprimir basura reciclada. La culminación de la traducción al inglés del libro Los que se fueron por la libre, un proyecto a cargo del Dr. Edward Hood de la Universidad del Norte de Arizona, y llevar a producción el guión del cortometraje cinematográfico que tituló Los días anteriores de un viajero con asma, que narra la estadía de Ernesto Che Guevara en Guatemala. Quisiera hacer por lo menos una película. Tengo un guión cinematográfico escrito que es una ficción basada en la realidad, que es la estancia del Che Guevara en Guatemala. Y entonces, ese guión, que se llama Un viajero con asma, me gustaría verlo filmado. Mario Roberto Morales siempre compartió su obra literaria, su intelecto y su humanismo. El acercamiento con jóvenes y adultos de diversas generaciones son testigos de la importancia del diálogo entre diversos sujetos y de la claridad política, sumamente necesaria para afrontar los retos del reciente siglo XXI. Hoy, queda el compromiso de todos los que tuvimos oportunidad de conocerlo, de compartir una charla, de leer sus libros o sus columnas, mantener vigente su legado, compartir y divulgar su vida, su pensamiento y su literatura. Creo que en la vida de todas las personas transcurren otras personas que impactan, que dejan huella, que significan hermanos que uno tiene no por sangre, sino porque la vida se los puso y uno los escoge como hermanos. Mario Roberto para mí significó eso y mucho más, una persona con una cultura, con una tan integral su educación, pero la hacía tan fácil que uno entendiera lo que él decía, que lo digería de tal forma que impactó mi vida para siempre. Esta cuestión del respeto creo que la manifestó en su cotidianidad. Fue un hombre respetuoso, ético, como decía Miguel Ángel Asturias de los poetas, ¿no? El poeta es una conducta moral. Creo que Mario Roberto Morales es uno de esos hombres, porque él en cualquier contexto que se movió siempre lo hizo con calidad, con entrega, con conocimiento. Era un intelectual sólido. Deberían acercarse un poquito a su obra, a su trabajo personal y sobre todo apreciar pues el gran aporte los aportes que Mario Roberto nos dejó, no solo en la prensa, no solo como maestro, como trabajador responsable. Además de la formación integral que tenía Mario Roberto, también era poseedor de un carácter muy especial, del humor lo practicaba mucho, tenía mucha agudeza para hacer sus bromas y críticas, y también le gustaba la música, tocaba guitarra y después nos deleitó con varias de sus interpretaciones. De los libros épicos de Mario Roberto Morales, debe decirse que cada día amanecen mucho más jóvenes que ayer. Mientras casi toda la obra de casi todos los autores se vuelve cartón tan rápido como esos mismos autores. Mario Roberto aportó su casa durante alrededor de unos 8 años en los que semanalmente nos reunimos a discutir, a conversar, a reflexionar. Y yo creo, como dice un buen amigo, él mismo se convirtió en una casa, con su corazón generoso y sus brazos siempre abiertos. En el vínculo más emocional entre nosotros es algo que nos ha vuelto amigos fuertes, amigos unidos hasta hoy, ¿no? Y eso también yo creo que es un legado que a Mario Roberto se lo vamos a agradecer siempre. Él se definía a sí mismo como un pensador crítico y radical. Él decía que ser crítico era ejercer el criterio, usar la cabeza. Aquel era un intelectual de muy altos quilates y entonces para mí su forma de escribir tan especial, tan con un lenguaje
no digamos un lenguaje rebuscado, pero sí un lenguaje técnico, un lenguaje de alguien muy capaz para manejar el idioma. Entonces, cuando tienes oportunidad de leer a Mario Roberto, se te abre el mundo y lo puedes comprender desde una mirada política, económica y cultural y cómo eso se fusiona. Él menciona en uno de sus libros de que desde la caída de Arbenz, posteriormente con los acuerdos de la firma de la paz, estos últimos fueron uno de los mayores engaños que le hicieron a la población guatemalteca. Y si lo podemos ver en retrospectiva, en estos últimos 25 años que han pasado desde la firma de la paz, podemos comprender perfectamente que así ha sido. Nos encontramos inmersos en un mundo neoliberal, depredador, que lo que está buscando es acabar con pueblos indígenas, con mestizos, todo a conveniencia de mantener un sistema. Y creo que eso es lo que aporta la obra de Mario Roberto, poder comprender ese día a día, pero siempre con una mirada histórica, con un pensamiento crítico y ante todo con la oportunidad de poder generar pensamiento propio. Esta es mi historia personal de la lucha armada y la guerra popular, y no una historia objetiva de la revolución. Es mi historia en la revolución. Por mi parte, quedo satisfecho con mi vida, y no me arrepiento de nada, y me enorgullezco de mi actitud rebelde y presta a irse por la libre. Por lo tanto, ya con mi pasado en su lugar, no me resta sino dedicar el resto de mi vida a comprender y aceptar mi muerte física. Insisto en lo necesaria que fue y sigue siendo mi vida áspera y ruda para llegar a caminar digno hacia lo que sobrevenga. Necesitamos blandir nuestra propia fortaleza espiritual y moral para que la lucidez prive sobre la locura y hagamos lo único posible de hacer: cuidarnos mucho y pasarla bien. E volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, nel blu dipinto di Lulu, felice di stare lassù. E volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Según yo supe, cajetitas de Diriomo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente, del terrateniente, del terrateniente.